Pero ahora saludamos con el doctor Mauricio Alarcón, es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, importante analista político que siempre nos acompaña, para conocer su punto de vista, cómo está de convulsionado este ámbito político electoral, con lo que ayer ya se conoció, este supuesto consenso de las organizaciones políticas con el Consejo para definir los tiempos, a ver qué mismo vamos a hacer, cómo nos vamos a presentar a las elecciones, hasta cuándo tenemos chance para democracia interna, cuándo tenemos chance para inscripción de candidaturas, y una campaña electoral que va a durar 7 días, 8 días. No da para más, dicen los tiempos. Todo al apuro. Es que la ley es esa. Pero cuando se hacen las cosas al apuro. Eso sí es la verdad, pero en la Constitución está eso, son 90 días, no podemos salirnos de eso. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros y esperarnos 2 minutitos. Buen día, Osvaldo, Gustavo, amigos. Gusto. Siempre es un gusto estar por acá y más aún en estas circunstancias extraordinarias en la que dentro de pocas semanas elegiremos a un presidente y a una asamblea. En agosto, ¿no? Por lo que resta del mandato hasta mayo de 2025. Para terminar el periodo, no es para más. Oye, mucha gente se frota las manos y dice, se fue la asamblea, y sucede que el 20 ya tenemos que estar nombrando nueva asamblea. Bueno, no, y más que eso, yo sé que este va a ser el comentario impopular de la mañana. Porque nuestra asamblea estaba con la credibilidad en el suelo, la ciudadanía celebra que se haya ido, pero es la mejor prueba de lo mal que está nuestra democracia, donde lo óptimo sería tener un órgano de representación de la ciudadanía, que haga fiscalización, control político de las otras funciones del Estado, que legisle en representación de los ecuatorianos y sea un contrapeso al resto de poderes. Es que pero estamos sin asamblea. Pero parece la asamblea, pues. Pero estamos sin asamblea y los ciudadanos celebramos. Así de mal estaba nuestro órgano legislativo, imagínate. ¿Tú le ves que se va a actuar bien con los decretos ley que en materia económica tiene que emitirlos el presidente, que lo está haciendo ya? No lo sabemos, Osvaldo, no lo sabemos, porque si bien el presidente ya ha emitido 2 decretos ley de urgencia económica a su criterio, estos no se encuentran en vigencia, toda vez que de acuerdo al artículo establecido en la Constitución, se requiere que la Corte Constitucional diga es de urgencia económica y le autorizo a que esta decisión pueda entrar en vigencia de manera inmediata, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y están dando piano y en la Corte Constitucional. Pero es que, Osvaldo, es una circunstancia extraordinaria, nadie sabe qué hacer, nadie sabe cómo hacer. Mira que la propia autoridad electoral, ayer escuchaba el tema de que si no hay impugnaciones y las candidaturas están en firme, podría ser que empecemos la campaña un poquito antes. El 28. Que la propia presidenta y sus compañeros del Pleno del Consejo Nacional Electoral digan, ampliémosles, démosles 2 días, 3 días más. Entonces es una circunstancia extrema. ¿Cómo se entiende de este compromiso que adquieren los movimientos, partidos políticos en esta reunión consultiva que tuvieron ayer? Y dicen, no vamos a impugnar, pero solamente las organizaciones políticas pueden impugnar. Impugnaciones pueden venir por todo lado, primer detalle. Segundo punto, no van a impugnar si es que quedan en evidencia candidaturas que violan la ley y que por alguna razón se le pasaron debajo del radar a la autoridad electoral. Mira que nosotros lo habíamos anticipado en las seccionales de hace muy poco, que por ejemplo para la alcaldía de Guayaquil se le pasó al Consejo Nacional Electoral un candidato que adeudaba, si no estoy mal, 40 o 45 pensiones alimenticias. Se le pasó. ¿No hubiera sido oportuno esta impugnación? O glosados. O personas que por A o B circunstancias terminan apareciendo con responsabilidad. Entonces yo creo que es irresponsable y hasta un poco tonto que las organizaciones políticas públicamente digan no, nos comprometemos en no impugnar, cuando con seguridad habrá 1 o 2 casos que lo hagan. De todas formas, si el Tribunal Contencioso Electoral también cumple con la ley, dispone los tiempos y demás, sí podría ser que tengamos 1 o 2 días más de campaña. Tú ya lo decías, según el cronograma que conocimos la noche de ayer,
el país tendrá una campaña de una semana. Una semana para conocer planes de gobierno. ¿Qué puedes hacer tú en una campaña de una semana? Empezando Mauricio? porque no puedes recorrer el país entero, que es algo que a los candidatos les encanta hacer para llegar a la gente, pero para puedes encontrarse. hacerlo antes, ¿no? No, a ver, pero ahora pueden pueden, estar es que recorriendo el vamos de país. nuevo, pueden hacerlo antes, pero se supone pero no que van a la alcanzar. precampaña está prohibida, entonces date cuenta cómo va el sistema. Adicionalmente, es una semana en la que algunos, como ya ha pasado, tendrán dificultad para acceder a la pauta, al fondo de promoción electoral, para promocionarse en medios de comunicación. No todos salen el primer día. Osvaldo, ustedes que están en medios lo saben perfectamente bien, con lo cual 2, 3 días después que aparezcan van a aparecer y desaparecer. Acto de apertura de campaña y 5 días después el acto de cierre. O sea, es una campaña inédita y aunque muchas personas con justicia se quejan de la posibilidad de tener tiempos tan apretados, que ahora ya no es una posibilidad, es una realidad, no solo la norma electoral, el Código de la Democracia, sino también la Ley Orgánica de la Función Legislativa establecen con claridad que ante este caso de disolución de la Asamblea hay 90 días para tener elecciones. Punto. Así es. O sea, nos encantaría tener 120, 180, el tiempo que sea, pero lo cierto es que no hay tiempo de acuerdo a los mandatos legales. No es que el Consejo, porque le da la gana, pone esos 90 días. A lo mejor el legislador constituyente no preveyó que se iba a utilizar la muerte cruzada. No es constituyente, y hago esta aclaración, Osvaldo, es la Asamblea Nacional. Porque la Constitución, el único plazo que establece es el de la convocatoria. En 7 días del Consejo Nacional Electoral tiene que convocar. ¿Lo han cumplido? Fin. No, la Constitución no dice que sean 90 es días. La Ley Orgánica de la Función Legislativa y es el Código de la Democracia el que establece que en el caso extraordinario de la mal llamada muerte cruzada hay 90 días para tener las elecciones. O sea, que podrías reformarla. Son normas. Probablemente, más bien, nuestros honorables representantes fallaron al pensar que este escenario era impensable. Y también por eso decía, no creían que se podía implementar esta muerte cruzada porque inclusive no pusieron un candado, pues, que diga el presidente de la República cuando esté inmerso en un juicio político no podrá decretar muerte cruzada. Y la Corte Constitucional, aunque a algunas personas les ha molestado su posición, ha actuado como dice la propia Constitución. ¿Cuál es el único elemento que hay que considerar para que el presidente disuelva la Asamblea? Su criterio, en 2 de las 3 causales. Pero fue rapidísimo el pronunciamiento de la Corte. Sí. Por ahí viene la... Es que no había más que analizar, pues, Osvaldo. Por ahí viene se la demora, observación. pero se demora la Corte cuando tiene mucho que analizar, cuando tiene que escuchar partes, tiene que promover incluso que la ciudadanía participe, que se presente amigos. En este caso ha sido clara la Corte en decir, bajo los parámetros de la Constitución, nosotros no tenemos nada que hacer, ni siquiera damos paso a la discusión. Y las 3 salas, ¿no? Se pronunciaron en ese caso. Bueno, ¿qué es lo que se puede ver? Mira, lo que la preocupación que tienen los ciudadanos es latente, pues se fue la asamblea, aplausos, se fueron los asambleístas vagos, ganan mucha plata, no hacen nada, pero ya en agosto vamos a elegir una nueva asamblea. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen que tener los partidos políticos? Porque ya se escucha que van a ir casi los mismos que estuvieron en la asamblea como candidatos. Ese es el camino fácil. Es que no tienes más, pues. Por el tema del tiempo. Exacto. Entonces, si tengo que hacer rápido el tema de la democracia interna, la inscripción, evitar que no me impugnen y demás, opto por el camino fácil. Repitamos candidaturas. Vuelvo a poner los nombres sobre la mesa, voto de aplauso, como en muchos casos se hace, y pues van a la papeleta. Así es que no hay que extrañarnos de nuevo, es una circunstancia extrema y extraordinaria. Lo que sí hay que mencionar, Osvaldo, es que las organizaciones políticas, partidos y movimientos habilitados, que no son pocos, son más de 20, deben ser responsables con el país. 1. Eligiendo candidatos que al menos estén en sintonía con sus idearios, con sus propuestas de gobierno presentadas hace 2 años. No simplemente por aparecer, por pescar a río revuelto y ver si se gana un par de curules en la asamblea para después vender los votos al mejor postor, poner a cualquier persona. Segundo punto, que siempre se ha dicho, respeten a las bases, respeten a los afiliados y a los adherentes. Las decisiones se toman siempre de espaldas a los adherentes y esa es la razón por la cual
aparece cualquier persona de candidato a la Los presidencia y no dueños- le vota los- ni la los- mamá, pues. Los dueños de los partidos te ponen. Pues. Pero no le vota ni la mamá. Así es. Tuvimos casos en las dos elecciones, 2021 y 2017 hacia atrás, en la que movimientos políticos que decían tener 250,000 afiliados ponían candidatos a la presidencia que terminaban con 20,000 votos. Ni siquiera sus bases los votaban. Hay muchas falencias, ¿no? Porque Totalmente. ¿cómo apruebas un partido, un movimiento con semejante cantidad de firmas? Se supone que si tienes eso, por lo menos tus adherentes, pues. Y además hay un punto clave, más allá incluso de eso, Osvaldo, que no es difícil poner a consideración de la ciudadanía candidatos íntegros, candidatos sin señalamientos de corrupción, sin investigaciones en la fiscalía, candidatos que han actuado con responsabilidad si previamente han desempeñado otro cargo público, si han sido personas que han actuado respetando la Constitución y la ley. Pero mira que en la asamblea que se fue, tuviste asambleístas que se fueron de su cargo a medio tiempo por sentencias de enfirme vinculadas a casos de corrupción. Tuviste a los asambleístas autodepurándose, votando vicepresidenta, salvando a otros en función de conveniencias, por denuncias de cobro de diezmos. Esas cuestiones tienen que ser subsanadas, solucionadas desde el origen mismo. Esa asamblea complicadísimo, ¿no? Bloques como el de Pachacuti con Rosa Cerda, roben bien, no se dejen trincar. Hasta el último de este escándalo de violación de con Peter un Calo. asambleísta que intentó fugar, Exacto. que se despojó del grillete electrónico y ya despojado y recapturado dijo: presentemos nomás la renuncia, no me quedó de otra. Ese tipo de cuestiones son clave de cara a lo que elegiremos. Y teniendo en cuenta ya desde nuestro lado, claro, la responsabilidad de tratar de elegir bien, con cabeza y no con corazón, y teniendo plena conciencia de que en 1 año y medio un presidente y una asamblea van a poder hacer muy poco. Mira que la excusa que utilizó el gobierno, que aún se encuentra en funciones, era que 2 años era insuficiente para ver cambios y para hacer transformaciones, cuando en campaña nos dijo que en 100 minutos solucionaba todo. Cuidado, y ahora también nos aparece algún Mesías que nos convenza de que en 100 minutos el país se vuelve un paraíso y se acaba con la inseguridad y terminamos eligiéndolo mal. Hablando de que va a ser un gobierno de transición. Es que es un prácticamente. gobierno de transición. ¿no? Cuidado se valora la propuesta de un candidato y se generan falsas expectativas respecto de lo que se puede hacer en el país, porque ahí el nivel de frustración puede terminar desembocando en una cuestión crítica mucho peor que la que vivimos ahora. La pregunta, doctor, entonces, ¿qué hemos ganado con la muerte cruzada? Si vamos a volver al mismo escenario, entonces, ¿aquí hay responsable o responsables? Mira, yo soy de un criterio y lo he dicho aquí junto a ustedes en más de una ocasión. Si bien la muerte cruzada está en la Constitución, la disolución de la Asamblea no es una herramienta óptima, no es una herramienta democrática. Está en la Constitución, pero no es lo ideal en un escenario incluso como el que se estaba enfrentando. Un presidente responsable dentro del juego político quizá hubiera generado mayor estabilidad, permitiendo que le destituyan y que su gobierno tenga continuidad a través del vicepresidente. Como le pedían, pues que renuncie, de un paso al costado. En la vanidad y el ego de nuestros políticos probablemente es difícil que se firme una renuncia, pero hubiera podido ser destituido por la Asamblea y hubiera continuado el gobierno del Ecuador. Antes gobierno del encuentro, de la mano del vicepresidente. Elegimos un binomio. Ahora se queda a medio camino. Tú ya lo decías hace un momento con Santiago en la entrevista previa, lo que podría pasar o lo que no podría pasar si en un arranque de vanidad nuevamente Guillermo Lasso es convencido o se autoconvence de presentarse a la elección extraordinaria. Así es que estamos frente a una situación crítica porque, para variar, nuestros políticos pensaron solo en ellos mismos, Gustavo. Sí. En cómo quedarme en el poder, en cómo aprovechar estos meses, en cómo reacomodar a los amigos. Y ojo, nos veremos en los próximos días con seguridad en este mismo micrófono, lo que se pueda anunciar hoy en el informe a la Nación. Esa reestructuración de gabinete, esos cambios en algunos puestos que ya no formarán parte del reparto que se decía en función de los votos, sino más bien aquí del acomodo de aquellos que se quedaron sin chamba
y que estaban en la Claro, asamblea por parte ya se del está hablando oficialismo. que van a ser alguien del bloque, ¿no? Que se quedó como tú dices, sin trabajo, que van a entrar en este gabinete. Hay una inquietud, 255-4090, 2546-108 está habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días, licenciado y señor panelista. La pregunta es la siguiente. En este estado de caos que vivimos en nuestro país, y con el tiempo mínimo que ustedes acotan respecto a la elección de asambleísta, el gran papel que debe cumplir los partidos políticos es, en primera línea, escoger bien a los que nos van a representar. Específicamente hablo del partido Pachacuti. Se ve claramente que este partido ha sido muy permeable frente a integrantes de su partido que han dado una horrorosa actuación en la asamblea. Hablemos de caso Molina y compañía, en fin, pero denota demasiada irresponsabilidad del partido, que ni siquiera parece que tiene un proceso interno de supervisión, de fiscalización. Ahora bien, el ciudadano obviamente tenemos la oportunidad de fiscalizar, de A ver, Creo que se cortó, sí, pero Osvaldo, no tenemos sino que dar la razón. Ahí está. Volvió. El primero que debe actuar en este sentido son los partidos. Ellos tienen la responsabilidad de ponernos a las mejores personas en esta elección. Gracias. A usted, gracias también por la participación. 255-4090, 2546-108 está habilitado. El problema es el tiempo. Pero es que incluso... pedimos caras nuevas, gente nueva, jóvenes o lo que sea, pero que sean nuevos, transparentes. Sí. ¿Y el tiempo? Tú no te posicionas en una semana, pues. No, posicionarse ante la imagen pública es difícil. Excepto que seas Jan Topic, que dicen que se ha posesionado. Habrá que ver a los que hablan de que se ha posesionado en la imagen de la ciudadanía, o a los que andan difundiendo como locos encuestas de Twitter. Hay que decirles: salgan de la burbuja, el país es mucho más que simples redes sociales. Oye, salgan a la calle, pregunten a la encuestas, gente si les conocen. Esto de las encuestas por Twitter es un chiste, ¿no? Es un chiste, sinceramente. Y además lo exhiben orgullosos. Ya se están poniendo la banda presidencial porque en Twitter, con 5,000 votos de su propia red social, ganaron con el 90% de la aceptación. Entonces ese tipo de actitudes ridículas forman parte de esa irresponsabilidad de las organizaciones políticas, que ya lo señalaba nuestro radio escucha, en el sentido de que hacen todo al revés. Y es porque aquí quienes se han encargado de poner en el fondo de lodazal a la política son los políticos. Y no me refiero a la ciudadanía, que también juega un rol político, porque todos somos políticos, sino a aquellos que ostentan la propiedad de partidos y movimientos y los manejan a su antojo. Mauricio, pero en las actuales circunstancias y peyorizada la condición de política y de los políticos, ¿quién quiere arriesgarse a enarbolar quizás un proyecto en nuestro medio que sea diferente? Yo te digo, hay dos opciones. Es que eso es importante y clave que lo topes, Osvaldo, porque hay dos opciones. Alguien que, consciente de que el tiempo es corto y de que va a tener probablemente una asamblea en contra o una situación ciudadana adversa, pone los pies sobre la tierra y dice: voy a caminar estos 3 pasos porque creo que son claves, y le presenta al país una propuesta seria para un año y medio. O aquellos que simplemente ven a ese año y medio como la posibilidad de ganar poder, meterle la mano a los recursos de los ecuatorianos, repartir cargos a sus amigos y hacer nuevamente del Estado un botín. Esas dos opciones hay, no hay otra. Y si tú me preguntas hoy, con la enorme irresponsabilidad con la que han actuado partidos y movimientos sin excepción, me inclino más por el segundo caso que por el primero. ¿Van a llegar a repartirse lo que queda del país? ¿Y a costa de quién? A costa nuestra. Exacto. A costa nuestra. Porque porque nosotros no importamos. Porque nosotros somos utilizados. Por ello es que es importantísimo. Y me hago eco de lo que decía nuestro oyente hace un momento. Hay una responsabilidad en los partidos, sí, pero la responsabilidad mayor está en nosotros. Mira el buen ejercicio que se dio en las seccionales, en una población tan chiquita como Calacalí. Aquí,
A 40 minutos de Una Quito. gran lección, ¿no? Donde la ciudadanía les dijo a los partidos y movimientos políticos, llévense sus candidatos por donde no les dé el viento. Y el voto nulo les ganó a todos juntos. Y hay que repetir la elección. ¿Qué tal? Si frente a los candidatos que nos presentan a la presidencia, en la misma campaña corta, los ciudadanos les damos un mensaje a través del voto nulo, si ninguno nos va a representar, si ninguno con sus propuestas nos va a satisfacer? No lo sabemos. También es una opción, ¿no? Ahora, no solamente hay que pensar en el tema de la asamblea, ¿no? Mira que vamos a elegir presidente y vicepresidente. También hay una gran responsabilidad en ese sentido. Totalmente. Bueno, ya hay caras conocidas, digamos, ha aparecido un nuevo, pero la mayoría serán conocidos los que van a terciar en esta elección. O medianamente conocidos, porque ni siquiera en las elecciones anteriores fueron inteligentes para aprovechar la campaña y darse a conocer. Incluso hay que tener en el radar que algunos estarán viendo esta elección extraordinaria como la catapulta para 2025, como una posibilidad de contar con recursos adicionales para seguir promocionando su imagen. Personas irresponsables que se candidatizan sabiendo que ni la mamá les va a elegir. ¿A costa de qué? Del pueblo ecuatoriano, porque no se olviden, amigos, que quienes financiamos la campaña, sea una semana o sea 45 días, somos nosotros. Oye, 80 millones va a costar este proceso. Pero 80. no estábamos celebrando porque nos ahorrábamos 600,000 al mes por el cierre de la asamblea. 20 millones dicen por la asamblea, se estaban al año. Y ponte que fueran 40, es la mitad de lo que nos va a costar el proceso electoral. Esas son las declaraciones de un ministro que no atina, el ministro de Finanzas. Y de personas dice, irresponsables, nos además. Vamos a ahorrar 22 millones, pero nos vamos a gastar 80 en el proceso eleccionario. Muchos me dirán, pero la plata gastada en procesos democráticos es la plata mejor gastada. Pero ¿hasta qué punto en estas circunstancias, pues en la que estamos viviendo, en la parte económica? Y ahora vamos por 1 año y medio Sí. a gastar esa plata, 80 millones. Y el señor ministro de Finanzas todavía no acaba de pagar lo que tienen que pagar. Bueno, hablemos de lo positivo. Al menos la Corte Constitucional, después de una consulta hecha por el CNE, autorizó que se junten procesos que iban a costarnos por separado. Claro, porque habían ordenado una consulta sí. del Yasuní, que no iba a ser en agosto, sino que tenía que ser en julio. La diferencia era de menos de un mes. Y también una consulta local que tenemos aquí los quiteños a propósito de la minería en el Chocó Andino. Así es que al menos autorizaron juntar. Ahí sí hay un ahorro, hay que reconocer. Sí. A ver, hay una inquietud en el 255-4090, 2546-108 habilitado. Buenos días, lo escuchamos. ¿Cómo está, licenciado Morocho, doctor? Muy buenos días. Yo creo que nosotros sí estamos posicionados, licenciado Morocho. O sea, sí nos conoce la gente. Yo le digo, nos conoce, me digo ya a mí mismo. Porque hay mucha gente que llama a la radio. Y creo que cada una de gente que llame son líderes barriales. Y son gente que tienen el ideario de, por ejemplo, del vecino, del amigo, del compañero, quien puede votar. Pero lamentablemente son los dueños de los movimientos políticos, de los partidos políticos, de las organizaciones sociales, que tienen a sus preferencias, a sus allegados, y no permiten que usted, fulano y sultano, llegue a ocupar por lo menos un cargo público a través de un escaño popular. No lo permiten. O sea, nosotros tenemos que unirnos. O sea, tenemos que lanzarnos, atrevernos a usted, como dije, fulano y sultano, a lanzarnos a la política. Nosotros sí podemos, tenemos esa fuerza. O sea, pero está en nosotros en querer participar en la política y dejar a un lado a esas imágenes, a esos figuretes de siempre que nos tratan de vendernos la idea que son los salvadores de la patria. Por otro lado, dice Don Morocho, yo quisiera que usted se le pregunte, no sé, en la próxima invitación al señor Churichumbi, a ver quién mismo dirige el Pachacute, porque le acabo de escuchar al señor Santi, que él está dando la situación mediática a través del medio de prensa y él está decidiendo saber quién llega o no llega para presidente, vicepresidente y candidatos de la Asamblea. ¿Quién mismo es el que funge de coordinador de Pachacute? ¿Marlon Santi o el señor Churichumbi? Porque si vamos a seguir con el señor Marlon Santi, vamos a seguir la misma pompovenda de Pachacute, de seguir, robarán bien y si roban, no se dejan bien. O cuando ocupe un cargo público, a ver si
Pero comisiones lo ya llegó a la hizo un mea asamblea. culpa, ¿no? El señor Santi hizo un mea culpa, dijo, es que hay que escoger bien, ahora sí tenemos que escoger bien. Mientras no se dilucide el tema de Pachacuti con el señor Churuchumbi, no lo definan, seguirá siendo el señor Santi. Él está inscrito, seguirá siendo él en este caso. Oye, pero como que somos fatalistas de pronto, Mauricio. No, yo creo que somos realistas. Yo creo que ya los ciudadanos hemos visto lo que pasa, lo que puede pasar. Incluso los peores escenarios se han hecho realidad. Y pues en función de ello sabemos que el reto que tenemos por delante nosotros ya no es solo el de estar pendientes de nuestra seguridad, nuestra economía y de que no nos metan la mano al bolsillo desde el sector público para robarnos plata, sino también de estar pendientes de que no se nos cargue en el país entero. Entonces yo creo que ahí, de nuevo, la mayor responsabilidad recae en nuestros hombros, y bien lo decía nuestro oyente, en elegir bien, en ser responsables, en ocupar espacios. Y no necesariamente esto implica ser candidatos, sino activar ese control social que tanta falta nos hace, para hacerle sentir a quien se dice nuestro representante que el que manda es el ecuatoriano, no él. El mandante. Oye, ¿cómo le ves a los candidatos que están sonando para la presidencia? De todo hay en la viña del Señor, y si se repite el escenario de 2021, pues vemos más de lo mismo. ¿Vas a ver digamos, un panorama atomizado? Vemos más de lo mismo. Acuérdate que no fueron, como se anticipaba en el proceso anterior, más de 20 candidatos, y aún así hubo polarización. Detalle no menor, que lo venimos repitiendo desde hace algunos días, varios analistas, ojo con la asamblea, porque la peor fragmentación y la falta de alianzas se hace evidente en el legislativo, para que después no estén llorando porque solo obtuvieron una o dos curules, si con su vanidad deciden ir por separado, que después no se quejen de aquellos que son lo suficientemente capaces para unir fuerzas y hacer equipo. Mauricio, reconocido por tu presencia. Siempre un gusto. Doctor, Osvaldo, Gustavo, gracias. amigos, que tengan un muy buen día. Gracias a Mauricio Alarcón, es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.